Como resultado de este procedimiento de insaculación, solicito a la Secretaría que dé lectura a la lista de plazas de juezas de distrito, de personas juezas de distrito, que serán objeto de la elección extraordinaria del año 2025. Primero se leerían las vacantes, que estas van a la elección de junio de 2025, que son 25, y después el número non insaculado, excluyendo los 8 casos que aquí se determinó, más los dos juzgados adicionales que salieron insaculados. Adelante. Gracias. Le daremos lectura a las vacantes a los juzgados, jueces y juezas de distrito. El juzgado de distrito especializado en el sistema penal acusatorio correspondiente al primer circuito con sede en la Ciudad de México. Juzgado de distrito especializado en el sistema penal acusatorio correspondiente con residencia en la Ciudad de México. Juzgado noveno de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, correspondiente al primer circuito con residencia en la Ciudad de México. Juzgado cuarto de distrito con materia de extinción de dominio con competencia en la República y especializado en juicios orales mercantiles del primer distrito circuito con sede en la Ciudad de México. Juzgado primero de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones del primer distrito con residencia en la Ciudad de México. Juzgado segundo de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones del primer circuito con residencia en la Ciudad de México. Juzgado tercero de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones del primer circuito en sede de la Ciudad de México. Juzgado 17º de distrito en el Estado de México con residencia en Nezahualcóyotl, correspondiente al segundo circuito. Juzgado de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado, correspondiente al cuarto circuito con sede en Cadereyta. Juzgado noveno de distrito en el Estado de Sonora con residencia en Agua Prieta, correspondiente al quinto circuito. Juzgado tercero de distrito en el Centro Auxiliar Cuarta Región en el Estado de Veracruz con residencia en Jalapa y respondiente al séptimo circuito. Juzgado sexto de distrito en La Laguna con residencia en Torreón, Coahuila, correspondiente al octavo circuito. Juzgado séptimo de distrito en el Estado de San Luis Potosí con sede en Ciudad Valles, correspondiente al noveno circuito. Juzgado primero de distrito en materia mercantil federal en el Estado de Tabasco, correspondiente al 10º circuito con sede en Villahermosa. Juzgado primero de distrito en el Estado de Tabasco, correspondiente al 10º circuito con residencia en Villahermosa. Juzgado de distrito especializado en el sistema penal acusatorio correspondiente al 11º circuito con sede en Morelia. Juzgado tercero de distrito en el Estado de Oaxaca con residencia en San Bartolo, Coyotepec, correspondiente al 13º circuito. Juzgado de distrito especializado en el sistema penal acusatorio correspondiente al 16º circuito con sede en Guanajuato. Juzgado de distrito especializado en el sistema penal acusatorio correspondiente al 16º circuito con sede en Guanajuato. Juzgado de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal correspondiente al 17º circuito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez. Juzgado de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos y correspondiente al 18º circuito. Juzgado 11º de distrito en el Estado de Tamaulipas con residencia en Ciudad Victoria y del 19º circuito. Juzgado 7º de distrito de amparo y juicios federales en el Estado de Chiapas con residencia en Tuxtla Gutiérrez del 20º circuito.
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero con residencia en Acapulco del 21º Circuito. Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero con residencia en Chilpancingo del 21º Circuito. Es cuanto lo que corresponde a las vacantes. A continuación pasaremos a dar lectura de los jueces y juezas insaculados del proceso de impares. Juzgado de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México del Primer Circuito. Juzgado de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Primer Circuito con sede en la Ciudad de México. Juzgado de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México y del Primer Circuito. Juzgado de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, Primer Circuito. Juzgado de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México y Primer Circuito. Juzgado de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México y Primer Circuito. Juzgado de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México y del Primer Circuito. Tribunal Laboral Federal en Asuntos Colectivos con sede en la Ciudad de México, Primer Circuito. Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos con sede en la Ciudad de México y Primer Circuito. Tribunal Laboral Federal en Asuntos Colectivos con sede en la Ciudad de México y Primer Circuito. Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos con sede en la Ciudad de México y correspondiente al Primer Circuito. Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos correspondiente al Primer Circuito y sede en la Ciudad de México. Segundo Tribunal Federal de Asuntos Individuales con sede en la Ciudad de México y Primer Circuito. Cuarto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales con sede en la Ciudad de México del Primer Circuito. Sexto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales con sede en la Ciudad de México y el Primer Circuito. Octavo Tribunal Federal de Asuntos Individuales con sede en la Ciudad de México correspondiente al Primer Circuito. Décimo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales con sede en la Ciudad de México y el Primer Circuito. Decimosegundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales con sede en la Ciudad de México y Primer Circuito. Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales con sede en la Ciudad de México correspondiente al Primer Circuito. Decimosexto Tribunal Federal de Asuntos Individuales con sede en la Ciudad de México y Primer Circuito. Centro Nacional de Justicia especializado en control de técnicas de investigación, arraigo e intervención con sede en la Ciudad de México y el Primer Circuito. Centro Nacional de Justicia especializado en control de técnicas de investigación con sede en la Ciudad de México y Primer Circuito. Centro Nacional de Justicia especializado en el control de técnicas de investigación correspondiente al Primer Circuito y sede en la Ciudad de México. Centro Nacional de Justicia especializado en control de técnicas de investigación correspondiente al Primer Circuito en la Ciudad de México. Juzgado Primero de Distrito especializado en ejecución de penas en la Ciudad de México correspondiente al Primer Circuito. Juzgado Tercero de Distrito especializado en la ejecución de penas en la Ciudad de México del Primer Circuito. Juzgado Quinto de Distrito especializado en la ejecución de penas en la Ciudad de México y Primer Circuito. Juzgado Primero de Distrito en materia penal en la Ciudad de México correspondiente al Primer Circuito. Juzgado Tercero de Distrito en materia penal en la Ciudad de México del Primer Circuito. Juzgado Séptimo de Distrito en materia penal en la Ciudad de México del Primer Circuito. Juzgado Noveno de Distrito en materia penal en la Ciudad de México, Primer Circuito. Juzgado 11º de Distrito en materia penal en la Ciudad de México del Primer Circuito. Juzgado 13º de Distrito en materia penal en la Ciudad de México del Primer Circuito. Juzgado 15º de Distrito en materia penal en la Ciudad de México, Primer Circuito. Juzgado Primero de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, Primer Circuito. Juzgado Tercero de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, Primer Circuito. Juzgado Quinto de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, Primer Circuito. Juzgado Séptimo de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, Primer Circuito. Juzgado 11º de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, Primer Circuito.
Juzgado 13º de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, Primer Circuito. Juzgado 15º de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, Primer Circuito. Juzgado 17º de 17 de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, correspondiente al Primer Circuito. Juzgado 2º de Distrito en materia civil en la Ciudad de México, Primer Circuito. Juzgado 4º de Distrito en materia civil en la Ciudad de México, Primer Circuito. Juzgado 6º de Distrito en materia civil en la Ciudad de México, Primer Circuito. Juzgado 8º de Distrito en materia civil en la Ciudad de México, Primer Circuito. Juzgado 10º de Distrito en materia civil en la Ciudad de México, correspondiente al Primer Circuito. Juzgado 12º de Distrito en materia civil en la Ciudad de México. Juzgado 14º de Distrito en materia civil en la Ciudad de México. Juzgado 2º de Distrito en materia de trabajo en la Ciudad de México. Juzgado Juzgado 6º de Distrito en materia de trabajo en la Ciudad de México, Primer Circuito. Juzgado 8º de Distrito en materia de trabajo en la Ciudad de México. Juzgado 1º de Distrito en materia de extinción del dominio de competencia de la República Mexicana y especializado en juicios orales mercantiles en el Primer Circuito con sede en la Ciudad de México. Juzgado 3º de Distrito en materia de extinción de dominio con competencia en la República Mexicana y especializado en juicios orales mercantiles en el Primer Circuito con sede en la Ciudad de México. Juzgado 5º de Distrito en materia de extinción de dominio con competencia en la República Mexicana y especializado en juicios orales mercantiles en el Primer Circuito con sede en la Ciudad de México. Juzgado 1º de Distrito en materia de concursos mercantiles. Juzgado 2º de Distrito en el Centro Auxiliar en la Primera Región con residencia en la Ciudad de México. Juzgado de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con residencia en el municipio de Almoloya de Juárez. Juzgado de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con residencia en el municipio de Almoloya de Juárez del Segundo Circuito. Juzgado de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con residencia en Nezahualcóyotl, Segundo Circuito. Juzgado de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con residencia en Nezahualcóyotl del Segundo Circuito. Juzgado de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con residencia en Nezahualcóyotl y correspondiente al Segundo Circuito. Juzgado de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con residencia en Nezahualcóyotl correspondiente al Segundo Circuito. Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México con sede en Toluca y respondiente al Segundo Circuito. Cuarto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México con sede en Naucalpan de Juárez del Segundo Circuito. Sexto Tribunal Laboral Federal en Asuntos Individuales en el Estado de México con sede en Naucalpan de Juárez del Segundo Circuito. Octavo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México con sede en Naucalpan de Juárez correspondiente al Segundo Circuito. Décimo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México con sede en Naucalpan de Juárez respondiente al Segundo Distrito. Juzgado 1º de Distrito en materia penal en el Estado de México con residencia en Toluca y del Segundo Circuito. Juzgado 3º de Distrito en materia penal en el Estado de México con residencia en Toluca y del Segundo Circuito. Juzgado 1º de Distrito en materias administrativas, civil y de trabajo en el Estado de México correspondiente al Circuito Segundo y con sede en Toluca. Juzgado 3º de Distrito en materias administrativas, civil y de trabajo en el Estado de México con residencia en Toluca y del Segundo Circuito. Juzgado 5º de Distrito en materias administrativas, civil y de trabajo en el Estado de México con residencia en Toluca y correspondiente al Segundo Circuito. Juzgado 7º de Distrito en materias administrativas, civil y de trabajo en el Estado de México con sede en Toluca y del Segundo Circuito. Juzgado 9º de Distrito en materias administrativas, civil y de trabajo en el Estado de México con residencia en Toluca y del Segundo Circuito. Juzgado 1º de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan del Segundo Circuito. Juzgado 7º de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan y del Segundo Circuito. Juzgado 10º de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan, Segundo Circuito. Juzgado 13º de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan, respondiente al Segundo Circuito. Juzgado 15º de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan y del Segundo Circuito.
Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal del Estado de México con residencia en Naucalpan del Segundo Circuito. Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México con residencia en Nezahualcóyotl, el Segundo Circuito. Juzgado 12º de Distrito en el Estado de México con residencia en Nezahualcóyotl, el Segundo Circuito. Juzgado de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Jalisco con residencia en Puente Grande, Tercer Circuito. Juzgado de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Jalisco con residencia en Puente Grande, Tercer Circuito. Juzgado de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Jalisco con residencia en Puente Grande, Tercer Distrito, Circuito. Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Jalisco con sede en Zapopan, Tercer Circuito. Tercer Tribunal Laboral Federal en Asuntos Individuales en el Estado de Jalisco con sede en Zapopan, Tercer Circuito. Quinto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Jalisco con sede en Zapopan, Tercer Circuito. Séptimo Tribunal Laboral Federal en Asuntos Individuales en el Estado de Jalisco con sede en Zapopan, Tercer Circuito. Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco con residencia en Puente Grande, Tercer Circuito. Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco con residencia en Puente Grande, Tercer Circuito. Continúo con la lectura, presidente. Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Penal del Estado de Jalisco con residencia en Puente Grande. Juzgado Segundo Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco con residencia en Zapopan. Juzgado Cuarto Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco con residencia en Zapopan. Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco con residencia en Zapopan. Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco con residencia en Puente Grande. Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco con residencia en Zapopan. Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco con residencia en Zapopan. Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco con residencia en Zapopan. Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco con residencia en Zapopan. Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo del Estado de Jalisco con residencia en Zapopan. Juzgado Cuarto Distrito en Materia de Trabajo en el Estado de Jalisco con residencia en Zapopan. Juzgado Sexto Distrito en Materia de Trabajo en el Estado de Jalisco con residencia en Zapopan. Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Trabajo en el Estado de Jalisco con residencia en Puente Grande. Juzgado Sexto de Distrito en Materia Mercantil especializado en juicios de cuantía menor con residencia en Zapopan. Juzgado en Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Nuevo León con residencia en Cadereyta. Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Nuevo León con sede en Monterrey. Cuarto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales del Estado de Nuevo León con sede en Monterrey. Sexto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Nuevo León con sede en Monterrey. Octavo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Nuevo León con sede en Monterrey. Décimo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Nuevo León con sede en Monterrey. Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León con residencia en Monterrey. Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León con residencia en Monterrey. Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León con residencia en Monterrey. Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León con residencia en Monterrey. Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal del Estado de Nuevo León con residencia en Monterrey. Juzgado Cuarto. Juzgado Cuarto Distrito en Materia Civil y de Trabajo del Estado de Nuevo León con residencia en Monterrey. Juzgado Sexto Distrito en Materia Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León con residencia en Monterrey. Juzgado de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora con residencia en Hermosillo. Juzgado de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora con residencia en Hermosillo. Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Sonora con residencia en Hermosillo. Juzgado Primero Distrito en el Estado de Sonora con residencia en Hermosillo. Juzgado Tercero Distrito de Sonora con residencia en Hermosillo. Juzgado Cuarto Distrito en el Estado de Sonora con residencia en Nogales. Juzgado Octavo Distrito en el Estado de Sonora con residencia en Ciudad Obregón. Juzgado de Distrito especializado en Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla con residencia en Puebla. Juzgado de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla con residencia en Puebla. Juzgado de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla con residencia en Puebla. Segundo Tribunal Laboral de Asuntos Individuales en el Estado de Puebla con sede en Puebla. Cuarto Distrito Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Puebla con sede en Puebla. Juzgado Segundo Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla con residencia en San Andrés Cholula. Juzgado Primero Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla con residencia en San Andrés Cholula. Juzgado Tercero de Distrito
en materia de amparo civil, administrativa, de trabajo y de juicios federales en el Estado de Puebla con residencia en San Andrés Cholula. Juzgado Quinto Distrito en materia de amparo civil, administrativa y de trabajo y de juicios federales en el Estado de Puebla con residencia en San Andrés Cholula. Juzgado Séptimo Distrito en materia de amparo civil, administrativa y de trabajo y de juicios federales en el Estado de Puebla con residencia en San Andrés Cholula. Juzgado Noveno de Distrito en materia de amparo civil, administrativa y de trabajo y juicios federales en el Estado de Puebla con residencia en San Andrés Cholula. Juzgado Primero de Distrito en materia mercantil federal en el Estado de Puebla especializado en juicios orales con residencia en San Andrés Cholula. Juzgado de Distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Veracruz con residencia en Jalapa. Juzgado de Distrito en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Veracruz con residencia en Jalapa. Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz con sede en Boca del Río. Quinto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz con sede en Boca del Río. Séptimo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz con sede en Jalapa. Noveno Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz con sede en Jalapa. Juzgado Segundo Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal del Estado de Veracruz con residencia en Villa Aldama. Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz con residencia en Jalapa. Juzgado 15 de Distrito en el Estado de Veracruz con residencia en Jalapa. Juzgado 18 de Distrito en el Estado de Veracruz con residencia en Jalapa. Juzgado de Distrito en materia mercantil federal en el Estado de Veracruz con sede en Boca del Río. Juzgado Cuarto Distrito en el Estado de Veracruz con residencia en Boca del Río. Juzgado Sexto Distrito del Estado de Veracruz con residencia en Boca del Río. Juzgado Octavo Distrito en el Estado de Veracruz con residencia en Tuxpan. Juzgado Treceavo Distrito en el Estado de Veracruz con sede en Poza Rica. Juzgado 16 en el Estado de Veracruz con sede en Córdoba. Juzgado de Distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Coahuila de Zaragoza con residencia en Torreón. Juzgado de Distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Coahuila de Zaragoza con residencia en Torreón. Segundo Tribunal Laboral de Asuntos Individuales del Estado de Coahuila con sede en Saltillo. Cuarto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Coahuila con sede en Saltillo. Sexto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Coahuila con sede en Torreón. Juzgado Quinto Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza con residencia en Saltillo. Juzgado de Distrito en materia mercantil federal de La Laguna con residencia en Torreón, Coahuila. Juzgado Segundo de Distrito en La Laguna con residencia en Torreón de Coahuila. Juzgado Cuarto Distrito en La Laguna con residencia en Torreón de Coahuila. Juzgado Cuarto Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza con residencia en Monclova. Juzgado de Distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de San Luis Potosí con residencia en San Luis Potosí. Juzgado de Distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de San Luis Potosí con residencia en San Luis Potosí. Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de San Luis Potosí con sede en San Luis Potosí. Juzgado de Distrito en materia mercantil federal del Estado de San Luis Potosí con residencia en San Luis Potosí. Juzgado Segundo Distrito en el Estado de San Luis Potosí con residencia en la ciudad de San Luis Potosí. Juzgado Cuarto Distrito en el Estado de San Luis Potosí con residencia. Juzgado Cuarto Distrito, no aplica. Corrijo. Siguiente. Juzgado de Distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Tabasco con residencia en Villahermosa. Primer Tribunal Laboral Federal en Asuntos Individuales en el Estado de Tabasco con sede en Villahermosa. Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tabasco con sede en Villahermosa. Quinto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tabasco con sede en Villahermosa. Juzgado Tercero Distrito en el Estado de Tabasco con sede en Villahermosa. Juzgado Quinto Distrito en el Estado de Tabasco con residencia en Villahermosa. Juzgado de Distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Veracruz con residencia en Coatzacoalcos. Juzgado de Distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Veracruz con residencia en Coatzacoalcos. Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz con sede en Coatzacoalcos. Juzgado Noveno Distrito en el Estado de Veracruz con residencia en Coatzacoalcos. Juzgado 14 Distrito en el Estado de Veracruz con residencia en Coatzacoalcos. Juzgado de Distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Michoacán con residencia en Morelia. Juzgado de Distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Michoacán con residencia en Morelia. Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Michoacán con sede en Morelia. Juzgado Primero Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia. Juzgado Tercero Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia. Juzgado Séptimo Distrito del Estado de Michoacán con residencia en Morelia. Juzgado Quinto Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Uruapan. Juzgado de Distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Sinaloa con residencia en Culiacán. Juzgado de Distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Sinaloa con residencia en Culiacán. Juzgado de Distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Sinaloa con residencia en Los Mochis. Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Sinaloa con sede en Culiacán. Juzgado Cuarto Distrito en el Estado de Sinaloa con residencia en Culiacán. Juzgado Segundo Distrito de
del Centro Auxiliar de la Quinta Región con residencia en Culiacán, Sinaloa. Juzgado Cuarto Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con residencia en Culiacán, Sinaloa. Juzgado Noveno Distrito en el Estado de Sinaloa con residencia en Mazatlán. Juzgado Quinto Distrito en el Estado de Sinaloa con residencia en Los Mochis. Juzgado Séptimo Distrito en el Estado de Sinaloa con residencia en Los Mochis. Juzgado Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Oaxaca con residencia en San Bartolo. Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Oaxaca con residencia en San Bartolo. Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Oaxaca con sede en Oaxaca. Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal del Estado de Oaxaca con residencia en San Bartolo. Juzgado Cuarto Distrito en el Estado de Oaxaca con residencia en San Bartolo. Juzgado Octavo Distrito en el Estado de Oaxaca con residencia en San Bartolo. Juzgado Décimo Distrito del Estado de Oaxaca con residencia en San Bartolo. Juzgado Sexto Distrito del Estado de Oaxaca con residencia en Salina Cruz. Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Yucatán con residencia en Mérida. Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Yucatán con residencia en Mérida. Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales del Estado de Yucatán con sede en Mérida. Juzgado Primero Distrito del Estado de Yucatán con residencia en Mérida. Juzgado Tercero del Distrito del Estado de Yucatán con residencia en Mérida. Juzgados Quinto Distrito en el Estado de Yucatán con residencia en Mérida. Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Baja California con residencia en Mexicali. Juzgado de Distrito Especializado del Sistema Penal Acusatorio en el Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Baja California con residencia en Mexicali. Juzgado Primero de Distrito en Materia Mercantil Federal del Estado de Baja California con residencia en Mexicali. Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California con residencia en Mexicali. Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California con residencia en Mexicali. Juzgado Quinto Distrito en el Estado de Baja California con residencia en Mexicali. Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Baja California con residencia en Tijuana. Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Baja California con residencia en Tijuana. Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Baja California con residencia en Tijuana. Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Baja California con sede en Tijuana. Juzgado Décimo Distrito en el Estado de Baja California con residencia en Tijuana. Juzgado Doceavo Distrito de Baja California con residencia en Tijuana. Juzgado 14 Distrito del Estado de Baja California con residencia en Tijuana. Juzgado 16 Distrito del Estado de Baja California con residencia en Tijuana. Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California con residencia en Ensenada. Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Baja California con residencia en Ensenada. Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Guanajuato con residencia en Guanajuato. Juzgado de Distrito Especializado en Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Guanajuato con residencia en Guanajuato. Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Guanajuato con residencia en Guanajuato. Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales con el Estado de Guanajuato con sede en Guanajuato. Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Guanajuato con sede en Guanajuato. Juzgado Primero Distrito del Estado de Guanajuato con residencia en la ciudad del mismo nombre. Juzgado del Primer Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región del Estado de Guanajuato con residencia en Guanajuato. Juzgado Cuarto Distrito del Estado de Guanajuato con residencia en León. Juzgado Onceavo Distrito del Estado de Guanajuato con residencia en León. Juzgado Quinto Distrito del Estado de Guanajuato con residencia en Celaya. Juzgado Octavo Distrito del Estado de Guanajuato con residencia en Celaya. Juzgado Décimo Distrito del Estado de Guanajuato con residencia en Irapuato. Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio de Justicia Penal Federal del Estado de Chihuahua con residencia en Chihuahua. Juzgado de Distrito Especializado en Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal del Estado de Chihuahua con residencia en Chihuahua. Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Chihuahua con sede en Chihuahua. Juzgado Segundo Distrito en el Estado de Chihuahua con residencia en la ciudad del mismo nombre. Juzgado Octavo Distrito en la ciudad de Chihuahua con residencia en la ciudad del mismo nombre. Juzgado 11 de Distrito en el Estado de Chihuahua con residencia en la ciudad del mismo nombre. Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Chihuahua con residencia en Ciudad Juárez. Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Chihuahua con residencia en Ciudad Juárez. Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Chihuahua con residencia en Ciudad Juárez. Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Chihuahua con sede en Ciudad Juárez. Juzgado Quinto Distrito en el Estado de Chihuahua con residencia en Ciudad Juárez. Juzgado Séptimo Distrito del Estado de Chihuahua con residencia en Ciudad Juárez. Juzgado de Distrito Especializado en Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Morelos con residencia en Cuernavaca. Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Morelos con residencia en Cuernavaca. Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Morelos con residencia en Cuernavaca. Juzgado Segundo Distrito en el Estado de Morelos con residencia en Cuernavaca. Juzgado Cuarto Distrito en el Estado de Morelos con residencia en Cuernavaca. Juzgado Sexto Distrito del Estado de Morelos con residencia en Cuernavaca. Juzgado Octavo Distrito en el Estado de Morelos con sede en Cuernavaca. Juzgado Décimo
décimo distrito del Estado de Morelos con residencia en Cuernavaca. Juzgado de Distrito Especializado en Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Tamaulipas con residencia en Ciudad Victoria. Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales del Estado de Tamaulipas con residencia en Ciudad Victoria. Juzgado Segundo Distrito del Estado de Tamaulipas con residencia en Ciudad Victoria. Juzgado 12 Distrito en el Estado de Tamaulipas con residencia en Ciudad Victoria. Juzgado Primero Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de Tamaulipas con residencia en Matamoros. Juzgado Tercero Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas con residencia en Matamoros. Cuarto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales del Estado de Tamaulipas con residencia en Reynosa. Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales del Estado de Tamaulipas con sede en Tampico. Juzgado 13 de Distrito del Estado de Tamaulipas con residencia en Ciudad Madero. Juzgado Distrito Especializado en Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Chiapas con residencia en Tapachula. Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Chiapas con residencia en Tuxtla Gutiérrez. Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Chiapas con residencia en Tuxtla Gutiérrez. Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas con residencia en Tuxtla Gutiérrez. Juzgado Tercero Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas con residencia en Tuxtla Gutiérrez. Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales del Estado de Chiapas con residencia en Tuxtla Gutiérrez. Juzgado Cuarto Distrito del Estado de Chiapas con residencia en Tapachula. Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas con residencia en Cintalapa. Juez Primero Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal del Estado de Chiapas con sede en Cintalapa. Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Guerrero con residencia en Acapulco. Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Guerrero con sede en Acapulco. Juzgado de Distritos en Materia Mercantil Federal del Estado de Guerrero con residencia en Acapulco. Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero con residencia en Acapulco. Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región de residencia en Acapulco, Guerrero. Juzgado Quinto Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región con residencia en Acapulco, Guerrero. Juzgado de Distrito Especializado en Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Querétaro con residencia en la Ciudad de Querétaro. Juzgado de Distrito Especializado en Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Querétaro con residencia en Querétaro. Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Querétaro con sede en Querétaro. Juzgado Primero Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo de Juicios Federales y del Estado de Querétaro con residencia en Querétaro. Juzgado Tercero Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro con residencia en Querétaro. Juzgado Quinto Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro con residencia en Querétaro. Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Zacatecas con sede en Zacatecas. Juzgado Primero Distrito en el Estado de Zacatecas con residencia en la ciudad del mismo nombre. Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Zacatecas con residencia en la ciudad del mismo nombre. Juzgado Segundo Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región con residencia en Zacatecas, Zacatecas. Juzgado Cuarto Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región con residencia en Zacatecas, Zacatecas. Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Nayarit con residencia en Tepic. Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Nayarit con sede en Tepic. Juzgado Segundo Distrito de Materia Penal en el Estado de Nayarit con residencia en Tepic. Juzgado Cuarto Distrito de Materia Penal en el Estado de Nayarit con residencia en el Rincón, municipio de Tepic. Juzgado Segundo Distrito de Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit con residencia en Tepic. Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Durango con sede en Durango. Juzgado Primero Distrito en el Estado de Durango con residencia en Durango. Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango con residencia en Durango. Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Baja California Sur con sede en La Paz. Juzgado Segundo Distrito del Estado de Baja California Sur con residencia en La Paz. Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Quintana Roo con residencia en Cancún. Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Quintana Roo con residencia en Cancún. Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales del Estado de Quintana Roo con sede en Cancún. Juzgado Segundo Distrito en el Estado de Quintana Roo con residencia en Cancún. Juzgado Cuarto Distrito del Estado de Quintana Roo con residencia en Cancún. Juzgado Séptimo Distrito del Estado de Quintana Roo con residencia en Cancún. Juzgado Noveno Distrito del Estado de Quintana Roo con residencia en Cancún. Juzgado Primero Distrito del Estado de Quintana Roo con residencia en Chetumal. Juzgado del Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Tlaxcala con residencia en Apizaco. Juzgado del Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Tlaxcala con residencia en Apizaco. Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales del Estado de Tlaxcala con sede en Tlaxcala. Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal del Estado de Tlaxcala con residencia en Apizaco. Juzgado Segundo Distrito en el Estado de Tlaxcala con residencia en Apizaco. Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Hidalgo con residencia en Pachuca. Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Hidalgo con residencia en Pachuca. Primer Tribunal Laboral de Asuntos Individuales en el Estado de Hidalgo con sede en Pachuca. Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Pachuca
en el Estado de Hidalgo con sede en Pachuca y Juzgado Segundo de Distrito del Estado de Hidalgo con residencia en Pachuca. Juzgado Cuarto de Distrito del Estado de Hidalgo con residencia en Pachuca. Juzgado de Distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Aguascalientes con residencia en Aguascalientes. Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Aguascalientes con sedes en Aguascalientes. Juzgado Primero Distrito del Estado de Aguascalientes con residencia en la ciudad del mismo nombre. Juzgado Tercero Distrito del Estado de Aguascalientes con residencia en la ciudad del mismo nombre. Juzgado Quinto Distrito del Estado de Aguascalientes con residencia en la ciudad del mismo nombre. Juzgado Séptimo Distrito en el Estado de Aguascalientes con residencia en la ciudad del mismo nombre. Juzgado de Distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Campeche con residencia en la ciudad de Campeche. Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Campeche con sede en Campeche. Tercer Tribunal Laboral de Asuntos Individuales del Estado de Campeche en la ciudad de Campeche. Quinto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales del Estado de Campeche con sede en Ciudad del Carmen. Juzgado Segundo Distrito del Estado de Campeche con residencia en San Francisco de Campeche. Juzgado de Distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Colima con residencia en la ciudad de Colima. Juzgado de Distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Colima con residencia en la ciudad de Colima. Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales del Estado de Colima con sede en Colima. Juzgado Segundo Distrito del Estado de Colima con residencia en la ciudad de Colima. Y antes de concluir, presidente, tengo una corrección de el numeral del folio 245 no se debió dar lectura y sí se le dio lectura. Por lo tanto, pido que se retire nada más de la lectura general. Y Muy bien. es cuanto, presidente. Hemos concluido. Muy bien. Muchísimas gracias. A todos mis compañeros. Yo quiero pedir un reconocimiento antes de leer a nuestras compañeras responsables de las secretarías. Sí, un reconocimiento porque, como lo dije, es la primera experiencia. Algunas cosas adelante, si antes. Igual tenemos otra rectificación. Otra corrección. En la lectura que hizo mi compañera Julieta, el folio 49 y el folio 63 no debieron leerse, nada más para que conste aquí, pero el resto de la lectura está correcta. Muy Muchas bien. gracias. En Y gracias, términos... Gracias, presidente, por la confianza de mi compañera Eliseo. No, un reconocimiento a todas las compañeras, un Gracias, reconocimiento a mí todos. También, gracias. De cualquier manera, el procedimiento ha sido muy claro. Se hizo la insaculación, si en la lectura hubo alguna imprecisión, eso está muy claro, el procedimiento, y por si no fuera suficiente, se va a publicar. Entonces, en consecuencia, queda integrado el listado que conforma la mitad de los cargos de personas juezas de distrito que serán objeto del proceso electoral extraordinario del año 2025 de conformidad con el cuarto párrafo del artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan las diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria para su máxima publicidad y remítase a la Secretaría de la Mesa Directiva para los efectos constitucionales. Y con esto hemos dado cuenta de la responsabilidad que teníamos del proceso de insaculación para magistraturas y juzgados federales que irán a elección en junio del 2025. Felicito al Pleno del Senado porque cumplimos esta tarea, además en un tiempo mucho menor del que habíamos considerado. Con esto concluimos el proceso de insaculación referido en nuestra Carta Magna e iniciamos un proceso electoral histórico en el que irán a las urnas las personas juzgadoras. Por primera vez, qué fuerte, para la humanidad, de ese tamaño es la reforma que se ha hecho, que en su momento envió el entonces compañero presidente López Obrador. Por primera vez un pueblo va a elegir a todas las personas juzgadoras por el voto universal, secreto y directo. No existe otra nación en el mundo que
haya democratizado a tal grado a su poder judicial, y creo que esta Cámara de Senadores debe sentirse muy honrada y muy orgullosa de que hayamos sacado esta tarea adelante. Antes me está pidiendo la palabra el senador Cantón Cetina. ¿Con qué objeto, senador? Sonido en el escaño, senador Cantón Cetina. Señor presidente, para poder hacer una propuesta, si me lo permite. Es una propuesta muy importante y le pido al senador Cantón Cetina que venga a tribuna a explicarla al Pleno. Gracias, presidente. Ya está el proceso terminado de insaculación. Esta es una propuesta adicional que no tiene nada que ver con la insaculación ni con la determinación de qué plazas de juzgados van a la elección de junio de 2025. Adelante, senador Cantón Cetina. Señor presidente, senadoras, senadores, como hemos sido testigos, con plena transparencia e imparcialidad se dieron a conocer las magistraturas y juzgados que deberán ser electos por el pueblo de México. Este Senado ha sido cuidadoso respecto al manejo de los nombres de las personas que actualmente ocupan esos puestos. Y con el propósito de preservar el objetivo del proceso de insaculación, quisiera solicitar a esta soberanía se acuerde informar al Consejo de la Judicatura Federal para que a partir de hoy no procederán cambios de adscripción de los titulares de las magistraturas o de los juzgados que deben ser electos durante el 2025, para evitar una injerencia indebida al proceso electivo aprobado por el pueblo. Y también solicitar que esta parte pudiera ser incluido en la convocatoria que a más tardar el día 16 deberemos de expedir en este Senado, para que no haya ninguna tentación de querer cambiar la adscripción de quienes fueron ya seleccionados en la insaculación democrática para participar en el proceso del 25 o permanecer hasta el 2027. Gracias por su atención. Gracias, señor presidente. Para que la Asamblea pueda tomar una determinación, la convocatoria se va a emitir, se va a discutir y emitir el próximo martes 15 de octubre en el Pleno de esta Cámara de Senadores. La convocatoria para los tres poderes. Y ahí podemos resolver la solicitud que está haciendo el senador Cantón Cetina de que se incluya. Sin embargo, de aquí al 15, pudiera darse el caso que, aunque los listados, los nombres que ahí están, no tienen incidencia, influencia para la elección, sí son personas juzgadoras que les toca, si deciden ir a la elección de junio de 2025. La preocupación del senador Cantón Cetina es que empiecen a mandar a juzgados que van al 2027 para prorrogarles el mandato, lo cual sería incorrecto, porque estaría en contra de la esencia de lo establecido en el actual marco constitucional y de la propia insaculación que acabamos de hacer. En ese sentido tiene importancia los nombres, y los nombres no son secretos, es público. Antes de que el Consejo de la Judicatura de la Federación decidiera entregarnos esa información, nosotros la teníamos porque es información pública, salvo algunas precisiones que acabó haciendo, que fue mucho más preciso el listado mandado por el Consejo de la Judicatura de la Federación. Dicho lo anterior, consulto, bueno, primero está a discusión la propuesta presentada por el senador Cantón Cetina. Si no hubiese
intervenciones con las atribuciones que tiene esta Cámara de Senadores, que es, nosotros no podemos evitar que el Poder Judicial haga lo que considere conveniente. Quedaría como un exhorto de aquí al día de la convocatoria. El día de la convocatoria ya queda como un mandato y estaremos pendientes de que en estos días no se hagan cambios y comentaremos si se hacen cambios para tomar las medidas que fuesen necesarias. Si ustedes me lo permiten, entonces esta presidencia propondría que fuese un exhorto al Poder Judicial en los términos planteados por el senador Cantón Cetina. Sí está claro, ¿verdad? En votación económica, consulte la Secretaría si es de aceptarse este exhorto presentado por el senador Cantón Cetina. Con gusto, presidente. Consulto la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presentado. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Ha aprobado el acuerdo, presidente. Comuníquese. Informo a la Asamblea que a solicitud de la Comisión de Energía se amplió el turno de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 25, los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 y el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de áreas y empresas estratégicas para quedar en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Energía y de Estudios Legislativos. Continúe la Secretaría con los asuntos de la agenda. Se han agotado los asuntos de la agenda, presidente. Antes de citar a